Al entrar donde estaba su esposo, la esposa presenció algo impactante. Scarlett se consideraba tan parte de esta tierra como el aire seco impregnado de Artemisa, las enormes rocas desprendidas de las paredes de una antigua fortaleza o los lagartos que tomaban el sol sobre esas mismas piedras. Ella había nacido aquí. Bueno, no exactamente aquí, sino más cerca del mar. Su familia se mudó a este pequeño pueblo cuando Scarlett apenas comenzaba a caminar. En 18 años, Scarlett se había convertido en parte del lugar, carne de su carne. Su familia era puramente femenina. Claro, su abuela había tenido un esposo alguna vez, pero Scarlett no recordaba a su abuelo. Él había muerto mucho antes de que ella naciera. Scarlett también tenía un padre, y a él sí lo recordaba y quería mucho. Pero él vivía inquieto, incapaz de encontrar un trabajo en esta zona que permitiera a su familia vivir aunque sea modestamente. Finalmente, consiguió empleo como trabajador rotativo, viajando cada mes al otro lado del país. Su madre se encargaba de tapar los agujeros. Tras años de penurias económicas, la familia necesitaba de todo, desde ropa de cama nueva para reemplazar la desgastada, hasta abrigos y botas para la creciente Scarlett. A su padre le fascinaban los amplios paisajes naturales e históricos de su nuevo destino. Hablaba de las brillantes noches de verano con su resplandor plateado, de las graciosas ardillas listadas y del musgo esponjoso bajo sus pies cuando iba a recolectar arándanos. Pero su padre no solo encontró su lugar en la vida allí, también encontró un alma gemela, una mujer llamada Jennifer, que trabajaba como cocinera en su equipo. Él no regresó. Jennifer tenía su propio apartamento en otra ciudad y en el lugar donde él trabajaba, le proporcionaron una habitación en un hotel para trabajadores. El padre de Scarlett seguía enviando dinero para ella. Probablemente la mayor parte de lo que ganaba en el norte, pero Scarlett no quería tocarlo. Algunos lo llamarían idealismo juvenil, otros, una pureza de espíritu que solo se encuentra en la juventud. Scarlett exigió que devolvieran el dinero. No quería tener ninguna conexión con ese hombre, desde su traición hasta el final de sus días. El golpe fue duro, ya que ella estaba profundamente apegada a su padre, siendo la única hija, acostumbrada a considerarse su favorita. Su madre estaba desconcertada y miraba a Scarlett buscando apoyo en su abuela, como diciendo en silencio, «Pobre mamá». Si Scarlett intentara imaginarla, lo primero que le vendría a la mente sería su mirada siempre ansiosa y dubitativa. ¿No quieres el dinero? No lo tomes, es tu decisión, dijo su abuela con calma, haciendo un gesto hacia su hija. Chloe, déjala tranquila. Scarlett sabía que sería difícil para su madre. Nos arreglaremos de alguna manera. Pero recuerda que tu madre no tiene buena salud, añadió la abuela. Cuando las mujeres se quedaron a solas, la abuela le dijo a su hija, abre una cuenta a nombre de Scarlett y deposita el dinero allí. Nos las arreglaremos de alguna forma, pero así la conciencia de Scarlett estará tranquila. Si alguna vez quiere, podrá devolver hasta el último centavo a su padre, y tú podrás mirarlo a los ojos sin culpa. A veces los hombres reprochan a sus exesposas por aprovecharse de su dinero. Y si algún día se reconcilian, ese dinero será de gran ayuda cuando Scarlett sea mayor. Scarlett no sabía nada de esta segunda parte del plan. Para ella, fue normal acostumbrarse a que su pequeña familia viviera solo con lo indispensable. Su madre trabajaba en una biblioteca y amaba tanto los libros que a veces los recogía incluso de los basureros. Esto se había vuelto una tendencia últimamente. La gente tiraba libros, ya fueran propios o heredados de generaciones anteriores, porque todo se podía encontrar en Internet. ¿Para qué llenar la casa con tomos polvorientos? Su madre traía libros, a veces en bolsas, a veces abrazados contra su pecho. Su biblioteca personal creció tanto que parte de ella tuvo que trasladarse a la casa de invitados en el jardín. Pero el trabajo en la biblioteca pagaba una miseria. Por las noches, su madre escribía trabajos académicos y tesis para estudiantes. Cada trabajo tenía un propósito específico. Compraban lo más barato que podían encontrar,
pero la lista de necesidades seguía siendo abrumadora, y cada artículo en esa lista representaba otra noche casi en vela para su madre. Scarlett aprendió a no pedir nada, ni siquiera un poco más de comida en la mesa. Las comidas a menudo se preparaban para durar 2 o 3 días. Sin embargo, esta educación hizo que pensara pronto en cómo usar sus manos y su mente. Al principio, Scarlett ayudaba a su abuela, manteniéndose cerca de ella. Si su familia fuera un barco navegando en el mar del día a día, no se podía considerar a su madre como la capitana. Ella nunca habría llegado a ser más que una marinera diligente. Y cuando su padre se fue la abuela quien tomó el timón como capitana, mientras Scarlett se convirtió en su mano derecha. Ya fuera cocinando, pelando albaricoques o cosiendo cortinas, Scarlett aprendía todo sin quejarse y lo hacía todo, aunque su naturaleza anhelaba algo completamente diferente y la paciencia no era su fuerte. Incluso cuando su padre aún vivía con ellas, Scarlett había entendido que la felicidad era salir corriendo de casa después de un desayuno temprano y tener todos los caminos y senderos para sí misma. Y el cielo, en su compañía. Sentía tanta fuerza dentro de sí que consideraba casi una injusticia no poder extender los brazos y volar, balanceada por los cálidos vientos. Fue su padre quien le transmitió el amor por el vagabundeo y quien la enseñó a disfrutarlo. Aprendió a estar satisfecha con un trozo de pan salado llevado de casa, a memorizar caminos para no perderse jamás y regresar sin importar lo lejos que se hubiera aventurado. Aprendió a ignorar el cansancio y el dolor en los pies y a caminar tanto como fuera necesario si el propósito lo justificaba. Y siempre lo justificaba. Scarlett no buscaba paisajes de postal ni hacía selfies como otros jóvenes, ni se interesaba por las diversiones típicas de su edad. Al principio, porque no tenía dinero para ello. Más tarde, porque comenzó a sentirse como un cuervo blanco entre sus compañeros y dejó de intentar encajar. No sabía ni podía hablar de lo que ellos conocían y amaban. Y lo que a ella la conmovía, la asustaba o la emocionaba, los dejaba completamente indiferentes. «Sé lo que quieres ser», le dijo un día Bri, una compañera de clase con quien Scarlett compartía pupitre y tenía una relación más cercana que con otros. «Una guía turística, ¿no es así?». Esto ocurrió después de que la profesora les asignara escribir un ensayo sobre el amor por su tierra natal. Scarlett se apasionó con el tema. Quería contar tantas cosas. Estaba impregnada de leyendas, al igual que su cabello lo estaba del aire marino. Quería hablar de todo, del manantial donde un bandido secuestró a una joven, quien se rebeló contra su destino y se convirtió en sirena, del valle donde las sombras alargadas de las extrañas formaciones rocosas cobraban vida al atardecer, moviéndose y pareciendo conversar en silencio, o de la piedra que concedía deseos, pero exigía un precio terrible a cambio. «Me he quedado enganchada», le dijo al día siguiente la profesora. «Cuéntanoslo a todos, quiero que los demás también lo escuchen. Usa tus palabras, incluso añade algo más si quieres». Ese día, en lugar de una lección de lengua, toda la clase escuchó a Scarlett. Había niños que pasaban sus vacaciones de verano o de año nuevo viajando al extranjero con sus padres, pero ahora estaban encantados interrogando a la chica. «¿Dónde está eso? ¿Tú has estado allí? ¿Cómo se llega? ¿De verdad se cumplen los deseos?». Fue entonces cuando Bri, guardando sus libros, dijo: «Seguro que te convertirás en guía turística». «Bri», susurró Scarlett, «eres una genio». Aún en la escuela secundaria, Scarlett consiguió un trabajo en un complejo cultural. Había muchos por la zona. Al principio la contrataron como asistente, lo que significaba hacer de todo: recibir, entregar, limpiar. Más tarde, empezó a llevar visitas guiadas, primero en temporada baja y luego, al mismo nivel que guías experimentadas. Ahora tenía su propia página en internet y había listas de espera para sus visitas personalizadas. Había comprado un coche, con un crédito que seguiría pagando por años, y llevaba a sus clientes a rincones poco explorados por los guías habituales. Sus clientes eran en su mayoría familias o parejas jóvenes con espíritu romántico.
Al final de cada recorrido, muchos le preguntaban entusiasmados: ¿y no nos llevas a la fortaleza? Scarlett nunca llevaba a nadie a la fortaleza, aunque durante mucho tiempo había sido una ruta popular. Hasta que alguien en las altas esferas decidió que era demasiado peligrosa para los turistas. Las piedras se desprendían y a veces caían bloques enteros de las murallas o las cuevas. Se necesitaba una reconstrucción, pero no había fondos. Las visitas a la fortaleza se volvieron semilegales, incluyéndose de manera discreta en otros itinerarios cercanos. Los guías proponían: si pagamos un poco más, podemos visitar un lugar extraordinario. Pero Scarlett nunca, jamás, llevó a nadie a la fortaleza. Para ella, era un lugar sagrado. Martín se lamentaba profundamente, diciendo que había sido cruelmente engañado. Se podría decir que apenas sobrevivió. Un brote de úlcera. Aquella noche, cuando comenzó a sentirse mal, nadie en casa pensó que fuera tan grave. Pero Sandra no quiso observar el sufrimiento de su marido por mucho tiempo. Martín yacía en posición fetal, temeroso de moverse para no intensificar el dolor. Entonces, ella llamó a emergencias. Todos pensaron que bastarían unas cuantas intravenosas y una semana de hospitalización, en el peor de los casos, una cirugía. Pero Martín no mejoraba. Las pruebas médicas no mostraban nada alarmante, pero un amigo cirujano decidió llevarlo a cirugía, guiado más por intuición que por las pruebas, una intuición que muchas veces había salvado vidas y seguiría haciéndolo. Fue durante la intervención cuando descubrieron que incluso los aparatos más sofisticados pueden pasar por alto ciertas cosas. Con gran esfuerzo, lograron arrebatar a Martín de las garras de la muerte. La recuperación fue difícil. Martín tuvo problemas para salir de la anestesia y, durante varios días, ni siquiera los medicamentos más potentes lograron aliviar significativamente su dolor. La enfermera principal le tenía un cariño especial y fue quien tuvo la idea, hacer que Martín durmiera a toda costa, porque el sueño es salud. Convenció al médico de añadir un somnífero a los medicamentos prescritos. Quizá en otra persona no habría tenido un gran efecto, pero en Martín fue milagroso. Las molestias disminuyeron notablemente y él sintió ese punto de inflexión en el que comienza, aunque sea lentamente, el camino hacia la recuperación. Fue en ese momento cuando a sus numerosos amigos se les ocurrió una broma dirigida a Sandra, su esposa, a quien no soportaban. Sandra era demasiado vanidosa, demasiado centrada en sí misma. Para colmo, tras casarse, Martín, que antes era conocido por todos en la ciudad, se volvió mucho más reservado. Ahora Sandra decidía todo, a dónde iban, si salían o no, quién podía visitarles y quién no. Cuando Sandra se quejaba con su marido de que las mujeres no la soportaban y que por eso no encajaba en ningún grupo, dejaba entrever: no me soportan porque soy más guapa que ellas y porque tú me tratas como a una reina. Sin embargo, incluso algunos hombres la encontraban insoportable. Demasiado afectada, demasiado acostumbrada a que le sirvieran. Sandra solía visitar a Martín fuera del horario permitido de visitas, gracias a los contactos que tenía en el hospital. Por lo general, no llevaba comida caliente como las otras esposas, solo frutas y agua. Se sentaba junto a la cama de Martín, convencida de que parecía una mariposa delicada, aunque muchos pensaban que se parecía más a una serpiente venenosa. En el hospital, ellos tenían contactos. Sandra una vez más demostraba que no era como las demás. No llevaba bolsas llenas de recipientes con comida caliente, solo frutas, agua. Se sentaba junto a la cama de su marido, convencida de que parecía una mariposa elegante, aunque otros la consideraban más bien una víbora venenosa. La broma que planearon los amigos resultó cruel no solo para Sandra, sino también para Martín. Pero cuando la idearon, les pareció tan brillante que no les importaron las consecuencias. No fue difícil encontrar a una amiga de uno de ellos, que accedió a interpretar un papel. Consiguieron una bata blanca bajo algún pretexto de la misma jefa de enfermeras. Uno de los amigos se quedó vigilando en el pasillo,
esperando la llegada de Sandra para darle la señal acordada. Martín dormía profundamente, esa noche le habían dado su somnífero antes de lo habitual. Y cuando Sandra entró en la habitación, se encontró con una escena impactante, una enfermera, casi desnuda, solo cubierta por una bata blanca ligera. Estaba sentada frente a su marido en una postura que Sandra consideró la más indecente posible. Con las piernas abiertas, mostrando sus encantos, sostenía un plato con tortilla y una cuchara, aparentemente dispuesta a alimentar a Martín. Los amigos conocían bien el carácter de Sandra como para prever su reacción. Ella no gritó ni hizo un escándalo. Simplemente dejó caer su bolso y salió disparada de la habitación. Unos minutos después, uno de los amigos entró, sonriendo, visiblemente satisfecho con el éxito de la escena. Se fue a casa, dijeron entre risas. Que sienta al menos una vez que no es una reina y que ocupa el lugar que merece por su carácter venenoso. Desde ese día, Sandra no volvió al hospital. Cuando Martín la llamaba, ella colgaba el teléfono. Y cuando fue dado de alta, tuvo que regresar a casa de sus padres. Esperaba que fuera algo temporal y que, tarde o temprano, él y Sandra se reconciliarían. Lo peor es que ni siquiera notó que estaba dormido, se lamentaba Martín. Esos imbéciles eligieron una pose tan calculada que no podía ver mi cara, solo a esa supuesta enfermera stripper. Y yo ni idea de la aventura que tramaban. Los llamo y solo se ríen. Deberías agradecernos por librarte de esa serpiente, le decían. Al menos ahora tendrás un respiro. Descansa de ella. Kevin, escuchando las quejas de Martín, seguía ocupado con sus cosas. Tal vez por eso Martín había acudido a él, sabía que lo escucharía sin burlarse, juzgarlo ni inundarlo de consejos. Kevin vivía como un ermitaño, aunque no en una cueva o una cabaña, sino en un apartamento en el último piso de un edificio de 5 plantas. Un pequeño departamento en la periferia de la ciudad. Desde su balcón se veía el río. Cerca había una terminal de autobuses, un mercado y algunas tiendas. Kevin solo bajaba a comprar lo esencial y volvía rápidamente a casa, aunque de vez en cuando salía a pasear. A veces iba hasta el río, aunque el acceso estaba restringido por altos muros que protegían las propiedades de la élite local. Otras veces, prefería caminar hacia las montañas, que estaban a poca distancia. Una carretera serpenteante llevaba hasta una torre de transmisión en la cima. Kevin solía caminar con las manos a la espalda, como un prisionero, y pasaba largos ratos mirando el agua, incluso cuando hacía frío o viento. Ninguno de los amigos de Kevin llevaba un estilo de vida como el suyo. Lo consideraban un excéntrico, aunque admitían que su profesión lo justificaba. Kevin escribía libros. Quienes lo conocían desde hacía años decían que antes era diferente, un romántico apasionado por los viajes, un deportista destacado, una persona abierta hasta el exceso. Conoció a Murray durante una excursión. Ambos formaban parte de esos aventureros intrépidos de los que hablan las canciones antiguas, brújula calibrada, mapas y croquis en mano y el eco de la carretera llenando sus almas. Kevin llevó a Murray a su ciudad justo después de aquel viaje. Scarlett tenía un adorno en la oreja izquierda. Un pendiente, por alguna razón solo uno. Una pequeña lágrima de rubí. Siempre había estado en su lóbulo, desde que Scarlett podía recordarlo. Era discreto, y Scarlett casi nunca pensaba en él, salvo una vez, cuando tenía unos 13 años y decidió hacerse perforaciones reales en ambas orejas para ponerse pendientes. Para las chicas de esa edad, es un sueño común, por alguna razón, en cierto momento de la vida, no hay nada más deseado que unos pendientes en las orejas. Está bien, iremos con la esteticista, dijo su madre cuando Scarlett, incapaz de contenerse, le contó su deseo. Y te regalaré unos pendientes para tu cumpleaños. Oro no podré, pero plata. Y este me lo quitaré, dijo Scarlett, tocando la pequeña gota roja con una uña. De todos modos, no tiene pareja. Parezco un pirata con esto en una sola oreja. No,
exclamaron al unísono su madre y su abuela. ¿Por qué? ¿Es algo que no sé? ¿Es alguna leyenda familiar? ¿El pendiente tiene un valor sentimental? Scarlett miraba de una a otra, sintiendo que dudaban y no se atrevían a contarle algo. Simplemente llévalo siempre y piensa que es un cuento de miedo, añadió la abuela. Los ojos de Scarlett brillaron. Amaba los cuentos de miedo más que cualquier cosa en el mundo. En la biblioteca infantil, había leído todos los volúmenes. Y, mucho más que las historias alegres sobre ardillas y conejos, le fascinaban aquellas con duendes, sirenas y hechiceros. Cuando leía tanto de eso, llegaba la noche y solo se atrevía a ir al baño si encendía las luces de toda la casa. ¿Y si había algo místico en la historia de su familia? ¿Cómo esperaban ocultárselo? Mamá, su madre claramente era el eslabón más débil. Si alguien iba a hablar, sería ella. Pero Choe simplemente apartó la mirada. Abuela, suplicó Scarlett. Esperemos que todos ya hayan olvidado todo, dijo la abuela con un tono firme. ¿Te molesta este pendiente? No. Entonces olvídate de él y recuerda que no todo se debe saber. Pero es mi oreja. Simplemente, una vez tuvimos la desgracia de estar en el lugar y momento equivocados, suspiró su madre. Al notar la mirada de la abuela, se quedó callada a mitad de frase, como si hubiera cortado todo de raíz. Por más que Scarlett insistiera después, su madre no volvió a decir una sola palabra sobre el tema. Mucho tiempo después, recurriendo a un método poco honorable, el de escuchar a escondidas, Scarlett logró entender aproximadamente de qué se trataba. Su madre solía ir a sentarse con su abuela antes de dormir. Por muy cansada que estuviera, siempre encontraba tiempo para hablar, comentar lo que había pasado durante el día, quejarse de algo o pedir consejo. Era más importante que dormir. A veces, su madre se acomodaba en el borde del sofá junto a la abuela y le susurraba durante tanto tiempo que la abuela terminaba quedándose dormida. Y fue a través de fragmentos de esos susurros que Scarlett conoció la historia. Había una vez, en aquella vieja fortaleza en la montaña, los gobernantes de estas tierras. Piensa en eso, donde ahora solo el viento corre por las calles vacías, donde casi no quedan casas, ni siquiera ruinas, pues incluso las piedras han sido llevadas, antes había vida. Miles de personas caminaban diariamente por caminos adoquinados, y desde el valle subían agua. Había escuela, mercado y, por supuesto, muros de la fortaleza. El señor de estas tierras tenía poder ilimitado. Su casa, que más bien era un palacio, estaba construida como una fortaleza, muros altos, ventanas que daban solo al patio interior. Era el edificio más grande y estaba en el borde del acantilado. Dentro, según se sabía con certeza pero sin demasiados detalles, había mazmorras e incluso un lugar para ejecuciones. Aquellos que enfurecían al señor o prisioneros que esperaba intercambiar podían pasar ahí hasta 20 años. Con el tiempo, la fortaleza dejó de ser útil. Ya no era necesario refugiarse detrás de sus muros. Los habitantes comenzaron a abandonarla. Subir cada día a las montañas, vivir cerca del cielo pero lejos de los demás, ahorrar agua, bajar al valle por cualquier necesidad, era demasiado. Quedaron ancianos y aquellos fieles a la tradición que querían morir cerca del hogar y ser enterrados en el viejo cementerio junto a sus seres queridos. Finalmente, incluso la familia del señor abandonó su hogar. Los antiguos gobernantes ahora vivían abajo, cerca del mar. Con el tiempo, se mezclaron con los demás, aunque no se perdieron entre ellos. Había algo especial en los antiguos señores. Todos los miembros de la familia seguían considerándose una raza superior, los dueños de estas tierras y de todas las personas que vivían en ellas. Siempre, uno de los hombres de la familia se convertía, por así decirlo, en el don local, quien gobernaba de forma no oficial pero efectiva, quien decidía cuestiones de vida y muerte, ante quien la gente se inclinaba y quien castigaba con crueldad a quienes se atrevían a ir contra sus intereses. Entonces llegaron al mar.
Scarlett tenía unos 5 o 6 años y le encantaban esas salidas, aunque no eran frecuentes en su familia. Siempre había trabajo o no había dinero suficiente. Pero unas cuantas veces al verano se subían al coche y se iban todo el día al mar, a nadar, sentarse en la orilla, disfrutar de los lugares que ya les gustaban. Almorzaban en algún café, paseaban por las tiendecitas donde vendían cosas que no tenían en su ciudad. Y al anochecer, regresaban a casa. Tanto a su madre como a su abuela este día les quedó grabado en la memoria. Scarlett llevaba un vestido ligero de tirantes, blanco con cuadros azules. Ya se había bronceado bastante y su cabello rubio estaba revuelto por el viento. En la playa había menos gente de lo habitual. El viento, que les traía la arena a la cara, alejaba a los bañistas. Y las olas en el mar también eran bastante grandes. Pero Scarlett corría a lo largo de la orilla como un espíritu. A veces se mojaba hasta los tobillos, a veces retrocedía para evitar que una ola la empapara y otras veces sacaba del agua una piedra especialmente coloreada. Incluso su madre, que no tenía mucha inclinación hacia lo artístico, se detuvo a mirar a su hija con admiración. Si hubiera algún pintor o fotógrafo allí, seguro que se hubiera maravillado. ¡Qué bien se ve Scarlett, qué hermosa está! No sabía que, en ese momento, una pareja más la estaba observando, un padre y su hijo, que se habían instalado en una tienda cercana. Alquilar una casita en la playa no era algo que todo el mundo pudiera permitirse, por lo que la mayoría de las tiendas estaban vacías. Pero hoy el día estaba ventoso, y al padre y al hijo les resultaba más cómodo estar protegidos del viento por la brillante tela colorida. «Mira», dijo el niño señalando a Scarlett. Tenía unos 12 años, su rostro tenía rasgos orientales y algo de arrogancia se reflejaba en todos sus gestos. El padre miró a la niña y levantó una ceja, preguntándose, ¿y qué? Pues, eliges a la que te ha gustado, ¿no?, explicó el niño. No me digas que no, ya no soy pequeño, lo sé. ¿Quién te ha contado eso?, preguntó el padre con un tono impasible. Lo sé también sobre esa chica que saltó por la ventana y se rompió. Eso también lo sé. El padre se estiró, cruzó las manos detrás de su cabeza y dijo mirando al mar. Ya ves, no siempre nuestros deseos terminan bien. Pero eso te pasa a ti, a mí es otro asunto, dijo el niño. El padre sonrió. Logan, su hijo, era la única persona que podía hablar con él en ese tono. No es que lo hubiera criado al estilo oriental, donde se permite todo al niño hasta cierta edad. Logan sabía comportarse como debía cuando era necesario. Aún así, no temía a su padre y en el fondo sentía que llegaría más lejos que él. De vez en cuando, eso salía a la luz. ¿Te ha gustado tanto? A mí me pareció que no era nada bonita, preguntó Logan. ¿Qué poco entiendes? No es que en la voz del padre se notara vergüenza, simplemente le desagradaba recordar esa historia. Bueno, está bien, tú elegiste a esa, yo elijo a esta. A mí me gusta. ¿Y qué vas a hacer con ella? Logan se encogió de hombros. Por ahora, nada, que viva tranquila. Y cuando crezca, me la llevo con nosotros. Eres un tonto. El tono del padre era como una burla, pero se notaba una verdadera calidez detrás de sus palabras. Ellos robaban novias. ¿Novias? Yo diría que más bien se trataba de esclavas, dijo el niño, sorprendido. Scarlett ya había corrido bastante por la orilla y ahora quería bañarse. Aunque ya se mantenía bastante bien en el agua, como su padre no estaba cerca, su abuela insistió en que se pusiera un chaleco inflable para niños, que se abrochaba con un cordón por delante. Scarlett corrió a pedir permiso para bañarse y le contaba algo a su abuela, gesticulando animadamente. Stanley, el padre llamó al hombre que siempre los había acompañado, y él inmediatamente se inclinó hacia su amo. Descubre quiénes son. Por su apariencia, me parece que si vinieron, no lo hicieron desde muy lejos. Sí, Mr. Fox, ¿y qué? Nos gustaría asegurarnos de la niña.
Para el futuro, por así decirlo. Esta. Stanley no señaló directamente a Scarlett, pero hizo un gesto con los ojos. Esta. Te entendí. Logan sonrió. Sabía que se había permitido más de lo habitual. Se comportaba de forma descarada y estaba bastante seguro de que su padre le rechazaría. Pero, al parecer, había elegido un buen día, y su padre estaba de buen humor. Y, en general, de vez en cuando no viene mal comprobar los límites de lo permitido. La abuela y la madre estaban completamente sorprendidas cuando, por la tarde, Stanley y una chica maquillada del salón de belleza llegaron a su casa. Masticando chicle, la chica le perforó la oreja a Scarlett con una pistola y le puso un pendiente. Sin embargo, parecía que la chica no era malintencionada. Conversaba con la niña, le decía que a veces también traían a niñas de 2 años, y en general, no había mucho de qué hablar, es rápido y listo, y el pendiente era muy bonito. Es una piedra, un rubí, una piedra de amor. Y además tiene una pequeña marca que se puede ver si se mira de cerca. Los familiares al principio intentaron protestar, decir que esto no podía ser, pero Stanley repitió 2 veces el nombre que generaba miedo en todos y sugirió que un malentendido con esta persona podría terminar mal. Al final, llevarse a Scarlett ahora sería fácil, y la policía no podría hacer mucho. Para todos, la niña simplemente desaparecería sin dejar rastro. Eso pasa. Y tampoco sería una opción intentar esconderla o llevársela. Si alguien lo deseaba, podrían encontrarla bajo cualquier circunstancia. No lloren. Les entiendo, como seres humanos. Y les daré un consejo. Nadie les va a tocar ahora. Vivan como vivían, críen a la niña. En poco tiempo todo esto se olvidará. Y nadie recordará nada sobre ustedes ni sobre el pendiente. Pero, por alguna razón, lo habían puesto. Y, claro, cómo no llorar. La madre, aterrada, se limpiaba las lágrimas de vez en cuando. Stanley se encogió de hombros. Bueno, ¿qué se supone que haga si hablamos de un niño? ¿Un anillo o una pulsera? La niña está creciendo y el adorno se le quedará pequeño pronto, perderá algún colgante, pero el pendiente es algo seguro. Los esclavistas también pensaban así, intervino la abuela, y su voz sonó extrañamente rasposa. Stanley la miró detenidamente. Bueno, parece que entendieron todo correctamente. Pero les repito, casi estoy seguro de que todo se solucionará. Así que me voy. Por esa frase, los parientes que se sentían desbordados se aferraron a ella. Si te quedas callado, no luchas, no discutes, si no te enfrentas, tal vez todo salga bien. Y fue difícil imaginar una vida más tranquila que la familia llevó en los años siguientes. Su ciudad era pequeña, menos de 30,000 personas vivían allí. Y estaba a unos 20 kilómetros del mar, así que incluso en verano no había el mismo ajetreo que en la costa. La mayoría de los turistas que llegaban se interesaban por la historia. Después de todo, en los mapas este lugar apareció por primera vez en el siglo XVI y hay muchas antigüedades reales allí. Las cuevas excavadas en las montañas y rocas, ocupadas por los primeros colonos, están tan apiñadas que en algunos lugares las laderas de las montañas parecen panales de abejas. Pero si no vas a los lugares turísticos, la ciudad es tranquila y somnolienta. Calles estrechas, muros de piedra cerrados. Detrás de uno de esos muros, Scarlett creció. Luego, cuando ella misma comenzó a acercarse a la gente, cuando empezó a trabajar en el museo. El terrible incidente se fue olvidando con el tiempo y se desvaneció de la memoria. Habían pasado demasiados años. Ahora, todos lo habían olvidado. Tanto Scarlett como su marca roja. La madre seguía indirectamente la vida del dueño. Sabía que él había vivido en el extranjero durante varios años y cuando regresó, su hijo se quedó en ese lugar para terminar sus estudios. La madre sabía que los antepasados lejanos del dueño alguna vez poseyeron un castillo,
y ahora él mismo había construido una casa que hacía que el viejo castillo se desvaneciera. Un verdadero castillo en la orilla del mar. La abuela le decía que él se sentaba allí, Dios lo perdone, como una araña, cuyos hilos atraían toda la oscuridad, lo sombrío y lo ilegal de la región. Y el chico, al final, volvió. ¿Y para qué? ¿Qué no le gustaba en esas yurupes? Pues llegó ya, como si el padre hubiera decidido ir introduciéndolo poco a poco en sus negocios, empezar a transferirle el control. Solo quedaba esperar que nunca se encontrara con Scarlett. Las excursiones habituales transcurrían de esta manera. O Scarlett ponía a los turistas en su viejo coche, algo que generalmente aceptaban los más sencillos, los que no eran tan exigentes, y los llevaba por los puntos turísticos. O sus clientes no querían ir en ningún vehículo que no fuera el suyo, y entonces se encontraban en el lugar acordado, ella se subía a su auto y asumía el papel de guía. Hoy el trabajo era algo más inusual de lo habitual. Estos chicos debía recogerlos directamente en la estación de tren. Llegaron en pocos días. Competencias deportivas, horario apretado. Y habían solicitado precisamente ese tipo de programa. Bajaban del tren y de inmediato comenzaba la excursión, luego se irían al hotel. ¿Y qué para Scarlett? Lo principal era que el grupo, como siempre, era pequeño. Ella no tomaba más de 4 o 5 personas y generalmente menos. Además, ya le habían transferido el dinero a su tarjeta. Así que ella estaba en la plataforma observando cómo los vagones pasaban lentamente. Reconoció a sus clientes enseguida. 3 chicos jóvenes, de esos que, al verlos, uno diagnostica inmediatamente, baloncesto. Y con ellos un hombre mayor, ya con canas en las sienes. A los chicos, al parecer, les entusiasmó tener una guía tan joven. Pero Scarlett, con una sonrisa contenida, contestaba a sus bromas e intentos de coqueteo, y los acomodó en el coche de tal manera que el mayor de los chicos quedó sentado junto a ella en el asiento delantero. El camino cruzaba la estepa. A veces los taxistas pedían a los pasajeros, hablen conmigo, porque si no, temo quedarme dormido al volante. Pero a Scarlett no le pasaba eso. Después de todo, había los nómadas, sus batallas, sus jefes, sus túmulos. Y ella aún sabía cómo contar historias fascinantes. Como un pajarillo, cantaba y escuchaba cómo los turistas, casi con tristeza, suspiraban al ver el mar a lo lejos. Eso significaba el final de su relato. Ella hablaba, pero al mismo tiempo miraba en el espejo al hombre que se encontraba a su lado. Algo en él le recordaba a un elefante. Tal vez eso se llame perfil romano, pero Scarlett pensaba que su frente pasaba suavemente al nariz, sin curvas, como una trompa corta de elefante. Scarlett recordó el invierno pasado. Tuvo suerte con un encargo. Cuidó como apoyitos a un grupo que había llegado de la capital y no querían dejarla ir. Le pidieron que celebrara con ellos el año nuevo en una de las bases más lujosas de descanso. Esto además del pago por la excursión. Esos días fueron extraños aquí. En su clima, donde la nieve rara vez cae, a veces no hay manera de esperar nieve en todo el invierno. Pero aquella semana de Año Nuevo fue nevada. Y los turistas ya no sabían qué inventar para divertirse. Patinaban sobre hielo artificial. Y la sauna, por supuesto, y el club ecuestre. Y algunos hasta pidieron un helicóptero. Y, claro, la celebración de Año Nuevo. Cuando en el café prepararon las mesas y la diversión y los bailes continuarían hasta la mañana. Pero Scarlett entonces escapó. Disfrutó de la compañía, de su papel toda la noche en la pista, y luego se escapó a la cabaña donde la alojaron. Uno de los huéspedes la siguió. Era un hombre de mediana edad, agradable, de cabello oscuro. Trajo champán y no trajo intenciones ocultas. Simplemente era introvertido y no quería pasar el resto de la noche en medio de la multitud.
Lo mejor era estar en la sala con esta chica simpática, mirar el fuego en la chimenea y a través de las ventanas panorámicas el bosque cubierto de nieve, iluminado por las luces de las guirnaldas, beber champán y hablar. Bill estaba casado y lamentaba que su esposa Elizabeth no pudiera haber venido. De repente se llenaron de trabajo y, aunque ya se compraron los boletos, Elizabeth le insistió en que descansara por los dos. Bill le dijo a Scarlett: «Creo que cada persona se parece a algún animal. ¿Y tú?» «Yo me parezco a un perro». Desde el punto de vista de Scarlett, él se parecía a un mapache. No muy alto, elegante, con ojos oscuros profundamente hundidos. Pero Scarlett se guardó su opinión por educación. Aunque ahora lo recordó. Porque lo de elefante fue una comparación muy sutil. Esta vez ella estuvo guiando a los turistas hasta casi el final de la tarde. Les mostró la ciudad principal del resort. Subieron juntos a un barco de vela. Antes lo habían filmado muchas veces en el cine y ahora había un bar allí. Se pararon en los miradores, bebieron agua de un manantial, se sumergieron en leyendas y compraron bolsitas de lienzo con hierbas aromáticas como recuerdo. El último punto fue un pequeño restaurante donde servían pescado que aún nadaba en el mar por la mañana y ofrecían vinos locales. Luego, Scarlett debía llevar a sus invitados hasta la puerta del hotel. Ella no probó el vino, pero los chicos bebieron bastante. Ellos creían que ya eran amigos de por vida y le pidieron a Scarlett que fuera a animarlos en las competencias al día siguiente. ¿Puedo pedirte un favor?, preguntó el mayor. Scarlett lo reconoció. Se llamaba Kevin y no era entrenador ni acompañante, simplemente era amigo del padre de uno de los chicos y vino por acompañar. Y ahora, cuando se dirigió a ella, Scarlett levantó las cejas y sonrió amablemente. Pero en realidad, cómo odiaba esas peticiones inesperadas. ¿Quién sabe qué les pasaba por la cabeza? Scarlett, ¿no llevas a la fortaleza?, interrumpió Tammy después de su tercer vaso, decidiendo tutearla. No, no llevo a la fortaleza. ¿Y por qué? Ya el tono de Tammy había cambiado. Había que prestar atención para entender sus palabras. Mi abuela no me deja. Tammy la miró con una expresión sorprendida. Es peligroso. Las cuevas se desmoronan, los laberintos subterráneos. No me deja y punto. Bueno, ¿qué querías?, explicó Scarlett. Al igual que ella, Kevin casi no bebió esa noche. Aquí vive alguien llamado Mr. Fox, el dueño y señor de estos lugares, empezó Kevin tranquilamente. Dicen que ha construido un castillo tan impresionante que hasta la reina de Inglaterra se pondría celosa. Yo quería verlo de cerca. Entiendo lo de la propiedad privada y todo eso, ¿pero no me llevarías a un lugar desde el cual se ve muy bien el castillo? Entiendo que esto es fuera de programa, pero te pagaré extra. Scarlett detuvo el coche en un lugar donde pocos podrían haberlo hecho. Solo quien conociera cada piedra y saliente en esos alrededores. La carretera era estrecha. A la izquierda, un acantilado empinado bajaba hacia el mar. Allí crecía un denso bosque. Pero al mirarlo, Scarlett recordó un pantano. Las copas de los árboles eran tan verdes y frondosas que daban la impresión de una alfombra. Desde lejos, parecían musgo. Pero no podías pisarlo, te hundirías. A la derecha se alzaban escarpadas rocas. Solo con equipo de escalada se podía subir. Ningún extraño se hubiera estacionado allí. Pero Scarlett encontró una pequeña saliente. Aparcó el coche de modo que no molestara a los que pasaran. Aunque el tráfico no era muy frecuente. La carretera llevaba a ninguna parte. A un pequeño pueblo, sin monumentos ni nada interesante para los turistas. Aquí, comenzó Kevin, te mostraré un sendero. Scarlett lo condujo hacia un sendero apenas visible, que también bajaba empinadamente, pero aún permitía llegar hasta el mar. A los buceadores les encantaba este lugar, explicó Scarlett. Antes tenían otro camino, uno normal.
Podías llegar hasta el agua en coche. Estos chicos siempre llevaban su equipo. Y también tiendas de campaña, muchas cosas, mucho peso. Luego, cuando construyeron el castillo, cerraron ese camino. Incluso hubo un juicio. Ya sabes, el conflicto entre el pueblo tiene derecho y propiedad privada. La propiedad ganó. Algunos intentaron ignorarlo. La mayoría no eran los que vivían aquí, sino los que venían todos los años a bucear. El agua aquí es tan clara, que parece que no estás nadando, sino volando por un cielo azul como París, como un ángel. Pues bien, algunos intentaron ir como antes. Escogían momentos tranquilos, por la mañana temprano o al anochecer, pensando que nadie los vería. Pero en el camino siempre aparecían guardias. Seguridad, no lo creerías, con armas reales, un fusil o algo así colgado del pecho. Camuflaje, todo eso. Bueno, ya te imaginas que la cosa era seria, así que dejaron de intentarlo. Quedó este sendero. Está apartado, lo construyeron los más testarudos. Hay un bosque casi hasta el mar, puedes bajar y bucear todo lo que quieras. Lo difícil es regresar. Pero desde ahí se ve el castillo perfectamente. Kevin la miró durante unos segundos. Scarlett no podría haber dicho de inmediato lo que vio en esa mirada. Agradecimiento, sí, pero claramente había algo más. Gracias, Scarlett. Ya está, el resto lo hago yo. Él le ofreció dinero, pero ella solo tomó un billete de su mano. Siempre evaluaba su trabajo con honestidad y no aceptaba propinas. ¿Y cómo vas a salir de aquí? Hago autostop. Aquí las personas pasan cada media hora o una hora, o incluso menos. Kevin se encogió de hombros. Para él, eso no era un problema. Déjame esperar contigo. Mi mamá dice que el dueño se ha aislado como un ermitaño porque para él los 90 nunca terminaron. No, cariño, dijo suavemente Kevin. Todo esto empezó antes. Mucho antes. Y gracias por tu ofrecimiento, pero me gustaría estar solo. Y te agradezco mucho que, sin ti, no habría encontrado este camino. Él asintió y se despidió de ella, comenzando a bajar por el sendero, evaluándolo con precisión. Para mantener el equilibrio, a veces tenía que sostenerse de las raíces de los árboles. De vez en cuando el camino se interrumpía por barrancos, donde tenía que bajar y luego trepar por las empinadas pendientes cubiertas de barro. Para ser honesto, uno tenía que amar mucho el buceo para arrastrarse hasta aquí. Además, para que Kevin no pensara en nada extraño, no debía demorarse mucho. Se estaba oscureciendo, y la oscuridad en el sur llegaba rápido, casi de un instante a otro. Aproximadamente 20 minutos después, el borde del mar apareció ante él. El bosque se abrió, y vio una estrecha franja cubierta de guijarros grandes. Y también vio el castillo. Se alzaba a su derecha, y parecía surgir del mar, aunque había sido construido en una pequeña colina. Estaba hecho de piedra, gris, pero de un tono tan oscuro que, ahora, a la luz de la tarde, el castillo parecía negro. Algún historiador, arquitecto o experto en arte seguramente no podría haber resistido la tentación de comentar que el castillo había sido construido de acuerdo con las tradiciones del pueblo que había vivido allí durante siglos. No tenía nada que ver con la arquitectura gótica, con esos castillos-palacios que no habrían podido proteger a sus dueños de sus enemigos, pero que en sí mismos eran una obra de arte. No. La persona que construyó algo así pensó principalmente en su propia seguridad. Muros sólidos, ventanas estrechas como saeteras, paredes, puertas, de 3 metros de altura. ¿Cuánto mal tuvo que hacer alguien para temer tanto al castigo? Y Kevin recordó esa mañana cuando Mare desapareció. Se sentó frente a su computadora temprano, ya que le era más fácil trabajar al amanecer, cuando su mente estaba más clara. Luego, más tarde, la cabeza se le nublaba. Mare le trajo café, se acercó por detrás. Él solo vio su brazo con una pulsera metálica barata.
Ella le puso una taza humeante frente a él. Luego, sintió el roce de sus labios en su cabello. Mary lo besó suavemente. Voy al mercado. ¿Te imaginas? Ya se acabó todo. Ni para desayunar, dijo ella. Absorbido en su trabajo, no se dio cuenta hasta las 10 de la mañana, cuando sintió hambre. Para ese momento, Mary aún no había regresado. Recordar lo que sucedió después era insoportable. La frenética búsqueda, la desesperación en su corazón desde el primer minuto. Por alguna razón, desde el principio, estuvo seguro de que algo muy malo había sucedido. Algo terrible y malo que no podía repararse. Mary no podía haberse perdido, no podía haberse quedado hablando con sus amigas. No tenía amigas aquí. No se fue al cine ni a nadar. Algo terrible había ocurrido. Mary fue encontrada aproximadamente 2 semanas después. En la misma orilla, cerca de un acantilado. Y no se sabía cómo pudo haber llegado allí. Estaba tendida sobre las piedras, como una muñeca rota, con ropa rasgada. Y solo su rostro, la muerte lo había dejado completamente tranquilo. La policía, que hasta ese momento había estado buscando honestamente a la joven, de repente condujo la investigación como si estuviera convencida de una única versión, y casi parecía que Kevin era el culpable de todo. Seguramente tuvieron una pelea, le dijo el investigador a Kevin. Y por eso ella se fue. Alguna vez dijeron que se había hecho daño ella misma. Kevin la miró con los ojos llenos de asombro. Ni siquiera podía hablar, se quedó sin palabras. Mary era lo más valioso en su vida. ¿Qué sería de él sin ella? Es muy probable que haya sido solo una imprudencia, dijo el investigador, reculando un poco. El lugar es hermoso, a ella le dio curiosidad ver algo más de cerca. Las piedras bajo sus pies se desprendieron y se cayó. Está sugiriendo que, así, de repente, con una bolsa pesada, sin decirle nada a nadie, Mary se fue por el mundo a admirar las vistas. ¿Y eso no le parece una tontería? El investigador se encogió de hombros. Pero quién sabe lo que le pasa a una mujer, pensó. Solo más tarde, después de preguntar a todos y cada uno, Kevin encontró a un comerciante mayor que le contó algo. Él vio cómo metían a Mary en un coche. Esto pasa a veces, dijo el comerciante, desviando la mirada. Normalmente, esas mujeres regresan después de un tiempo. Ustedes simplemente no tuvieron suerte. De este mismo hombre, Kevin se enteró del todopoderoso dueño de esos lugares. No lleves esto a la policía. Es inútil. Allí todo está arreglado, la gente lo teme más que a la muerte. Y yo, como puedes entender, no sería testigo de nada. La vida, perdona, es más importante. Ya están investigando mucho, eso atrae la atención. Un día volverás a tu casa y te encontrarás con sus hombres. Y te dirán lo siguiente, o dejas todo y te vas ahora mismo, o te encontrarán en la orilla como Mary. O quizás ni te encuentren. Deja este asunto. Contra el poder del hombre, como dicen, no hay nada que hacer. Y Kevin sabía, de alguna manera, que Mary no había muerto. Es decir, no había muerto en el sentido literal. Ella había mejorado un instante y, o bien intentó escapar y no lo logró, o simplemente se lanzó desde lo alto. Ella nunca le tuvo miedo a las alturas. En las montañas, constantemente tenía que vigilarla, mantenerse cerca de ella. Y fue la altura la que le dio su último favor. La salvó de lo que Mary no habría podido soportar. Kevin siguió el consejo, pero no porque decidiera rendirse, perdonar o olvidar, sino porque en ese momento el poder del dueño en esos lugares era absoluto, una coraza en la que no había ningún punto vulnerable. Pero si uno espera, si dedica toda su vida a esperar el momento adecuado, esa oportunidad llegará tarde o temprano. Scarlett lo esperaba cerca del coche, agachada, seleccionando pequeñas piedras, buscando entre ellas fragmentos transparentes de cuarzo, tenía esa costumbre. Vamos,
dijo ella, levantándose y sacudiéndose las manos sobre los pantalones cortos. Sabía que ibas a salir antes de que oscureciera. Te esperé. Él estaba sinceramente sorprendido. ¿Pero cómo te voy a dejar sola? Y sin embargo, la luz ya casi se había apagado. Y lo primero que hizo Scarlett al sentarse al volante fue encender las luces. Mamá, vámonos de aquí, de alguna manera me da miedo. Scarlett no esperaba que esas palabras salieran de su boca. Sabía del dueño desde siempre, desde que tenía memoria, y había estado en esos lugares cerca de su castillo en varias ocasiones. Pero hoy, ese extraño hombre, que de alguna manera le recordaba a un elefante, con solo su presencia cerca, la inquietó. Ahora presagiaba algo malo. Así como los animales sienten los terremotos. Su madre recién le había dado papas fritas, le había servido té y volvía a su labor de tejer. ¿A dónde vamos?, preguntó, y en su voz se percibió cierta irritación. Ella lo sabía con certeza. Scarlett debía saber que estaban atrapadas, que no había forma de escapar. En la familia no había ni un solo centavo de sobra, y no tenían parientes ni conocidos dispuestos a recibirlas en sus casas. ¿Y cómo podrían abandonar la casa? Lo único que tenían. Su madre había vivido allí muchos años, sin salir de ese lugar. Tenía todo. Nunca había estado fuera del país, le temía al pasaporte extranjero, a los idiomas extraños, a los billetes desconocidos que ni siquiera sabía cuántos serían en rublos. En el primer comercio te quedarás sin un centavo. Y por su parte, la madre también tenía miedo. De los trenes con obreros borrachos, de los aviones que se estrellan, de los proxenetas en las estaciones, de los estafadores y de los carteristas. ¿Y si voy a ver a papá?, preguntó Scarlett. Hay un tren directo que casi llega allí. Solo es una transferencia al final. Ni lo pienses, respondió la madre, enojada. ¿Qué tan necesaria crees que eres para él? Ya tiene hijos pequeños en ese matrimonio, un hijo y una hija. Que se ocupe de ellos. No estoy diciendo que me quede con él, corrigió suavemente Scarlett. Solo quiero ir a la misma ciudad en la que vive. Tal vez pueda darme algún consejo sobre trabajo. Y luego rentaré un departamento. Ya soy adulta, mamá. Y no es cierto que no le importe. Durante todos estos años me ha enviado dinero, también para mi cumpleaños. Lo sé. Está en tu libreta. La abuela miró a la madre con una expresión que claramente decía, te lo dije. Y la madre se sintió avergonzada, buscando algo para contraargumentar. No te dejaré ir. ¿Solita en un tren por todo el país? Yo tenía una conocida, dijo la abuela melancólicamente. Es mayor que yo. De niña sobrevivió en las trincheras durante la guerra. Luego terminó la escuela técnica de pesca y la enviaron a trabajar en la península. Era pequeña, de piel morena, con un gran lazo en la trenza. Viajaba en tren con los geólogos, cruzando el país. En la tercera litera porque no había asientos libres. Luego, tomó un bote hacia una isla y trabajó allí como maestra en una planta. Mamá. La madre hizo un gesto con los ojos y las manos, rogando que dejara de hablar y no desviara a Scarlett de su camino. Scarlett fue a la fortaleza. Para ella, ese lugar era una especie de fuente de energía. Las ruinas ya estaban completamente cerradas a los turistas. El riesgo de accidentes era demasiado alto. Las cavernas y los pasadizos subterráneos tenían que reforzarse para evitar derrumbes inesperados. Pero no había ningún rincón en esos lugares que Scarlett no conociera por los senderos ocultos. Dejó el coche al pie de la colina y comenzó a subir. Y la ciudad se desvanecía aquí y allá. Restos de torres sobre las paredes, calles torcidas, cementerios, cavernas excavadas en las rocas. Viviendas deshabitadas desde hace mucho, escombros, piedras, polvo, restos de un pasado en el que el desorden no tiene sentido. 2 o 3 familias,
como sombras, deambulaban entre las paredes desnudas. Pero las calles, para ellas, eran el hogar, y el hollín de los padres se reflejaba en el aire, sobre el cual círculos suaves eran trazados por un águila de montaña. Esas líneas, escritas hace mucho, cobraban vida aquí, en estas viejas paredes, aunque ahora ya no se podía encontrar ni a las 2 o 3 familias. En una ocasión, Scarlett pasó una noche allí, por supuesto, ocultándolo a sus familiares. No fue una apuesta ni con un joven. Simplemente, desde niña, sentía una conexión con la antigüedad de la fortaleza, un vínculo con aquellos que habían vivido allí. Se sabía, con certeza, que los antepasados del dueño eran los que habían poseído la casa de la cual ahora solo quedaban ruinas. Pero Scarlett sabía, de alguna parte, que sus tatarabuelos provenían de esos lugares. Tal vez alguno de ellos fue alfarero o un pequeño comerciante que bajaba todos los días al valle para abrir su tienda. O tal vez ya no quedaba nada de su casa, ni siquiera polvo. Pero sus almas seguían estando allí. Estos hombres, generación tras generación, sobrevivieron allí, donde cada gota de agua es valiosa y donde la hierba crece escasamente en las piedras abrasadas por el sol, sobrevivieron, lucharon contra los enemigos y permanecieron después de que la familia del dueño se fuera. Por lo tanto, este lugar les pertenecía por derecho, y no por la ley salvaje de la fuerza. Scarlett dijo en casa que pasaría la noche en casa de una amiga. Pero a medida que se acercaba la tarde, subió a la fortaleza y encontró su lugar cerca de la intersección de los caminos. A través de los adoquines, brotaban pequeños arbustos de ajenjo seco. Todavía quedaba un arco de piedra sobre uno de los caminos. Cerca, había 2 kenases, antiguos templos. Uno más sencillo, más pequeño, decorado con madera, el otro más grande, con columnas pesadas, con puertas que, según el recuerdo de Scarlett, siempre estaban cerradas. Aunque ella miraba a través de las ventanas, tratando de entender qué había dentro. El atardecer transformó la fortaleza en un espectáculo completamente fantástico, y él mismo era especialmente impresionante. Scarlett pensó que nunca antes había visto colores tan brillantes en el cielo, violetas, dorados, carmesíes tan intensos. Era esa hora en que lo imposible se despierta, lo que parece fantasía durante el día, todo lo de otro mundo, cuya respiración se siente en el aire y que no puede expresarse con palabras. Scarlett permaneció allí hasta el amanecer. A veces, estaba segura de que distinguía apenas perceptibles sombras claras que se movían rápidamente o pasaban lentamente, pero no sentía miedo. Estaba convencida de que alguien iba a hablarle o a darle alguna señal. Sobre su cabeza brillaban grandes estrellas, como pequeños granos de sal resplandeciente. De vez en cuando, se podía ver una larga estela de meteorito. Scarlett recordó su infancia. En ese entonces le regalaron un pequeño telescopio Unca y para ella fue un verdadero impacto ver con sus propios ojos que la luna no era un disco dorado, tan natural en el cielo nocturno y en las ilustraciones, que ya casi no se nota. No, la luna era una esfera rocosa, marcada por cráteres, y esa esfera flotaba en la oscuridad vacía del espacio. Leer sobre ello era una cosa, pero verlo en persona era completamente diferente. Y no fue fácil para ella captar los meteoros, aunque su abuela le ayudaba. «Mira, mira, ahí va uno. ¡Qué brillante!», le decía su abuela. Cuando Scarlett finalmente vio caer las estrellas fugaces, le vinieron a la mente las manos de su padre, cuando encendía un cigarro con una cerilla, y pensó que tal vez, en el cielo, era Dios quien lo hacía. Luego, sus piernas se adormecieron. Se levantó. Scarlett pensó que cada paso suyo retumbaría, que las piedras bajo sus pies sonarían. Pero caminó sin hacer ruido, como un espíritu. Llegó hasta el Kenasa y acarició una de las columnas. Fue un gesto que hizo sin pensar. Luego, por el callejón, pasó por debajo del arco y, al inhalar el amargo olor de la artemisa, pensó que así olían las estrellas. No bajó a las catacumbas, aunque ya había estado allí antes.
Pero llevó consigo una linterna, porque sin ella temía tropezar en las escaleras, caer y desmoronarse. Por eso, salió de los muros de la fortaleza y se dirigió hacia la tumba, cuyo obelisco se alzaba solitario en la ladera de la montaña. Scarlett sabía que allí descansaba una niña muy joven. Había muerto siendo aún más pequeña de lo que ella era ahora. Era una niña de una familia rica. Durante el asedio, llevaba agua a la fortaleza. Ella era tan delgada que lograba deslizarse entre los barrotes de la verja. Hizo este recorrido una y otra vez con su carga pesada. Y su corazón no soportó. Era una niña pájaro. En ese entonces, Scarlett pasó el amanecer junto a la tumba. Pero el miedo seguía sin aparecer. Por el contrario, sentía que no estaba sola. Por supuesto, Scarlett no mencionó en casa su escapada nocturna. Su madre se habría agarrado del corazón, y su abuela se habría asustado al saberlo después. Pero desde entonces, muchas veces, en momentos difíciles, Scarlett venía aquí para recuperar su fuerza interior y su equilibrio emocional. Y ahora, en completo silencio, se sentaba largo rato sobre la hierba al borde del camino. Solo el viento movía su cabello, y de vez en cuando cantaba en los estrechos callejones, como el sonido distante de una cuerda. Ese día, llevaba a un nuevo grupo, un esposo, una esposa y 2 niños. A la familia no le gustaba comprar una excursión colectiva. Con los niños nunca se sabe. Tal vez se marearían y tendrían que detener el coche, o tal vez querrían o tendrían que regresar. Así que pidieron que el programa se adaptara a los niños. La niña tenía 8 años, y el niño, 5. Tenía que ser algo ligero, no demasiado caluroso, y divertido. También necesitaban donde beber y comer algo. Scarlett los llevó al Museo de Cuentos y paseó largo rato con sus invitados por los senderos del parque, contando sobre los personajes de los cuentos, también como cualquier guía experimentada, esperando a que los niños se sorprendieran y disfrutaran todo lo que quisieran. Les tomarían fotos. Luego, comieron algo en el café, y el día debía terminar en el mirador. También había que darles la oportunidad a los adultos de admirar la belleza del lugar. Para Scarlett, el principal encanto era el mar. Siempre vivo, en sus más brillantes reflejos festivos, cambiando entre tonos azulados, verdes y azul verde. Y la ciudad del sur, que se extendía abajo y se perdía entre la vegetación, también era muy hermosa. Era un día laboral, y este mirador no era de los más conocidos, por lo que cuando llegaron, Scarlett ya se había imaginado que estarían solos allí. Pero en el último momento, un coche los adelantó. Un jeep blanco y negro. Y los adelantó de una manera tan repentina y descarada que casi termina mal. Scarlett estuvo a punto de salirse del camino. Y eso habría sido una catástrofe. El camino estaba lleno de curvas, con pendientes pronunciadas en todas partes. Un escalofrío helado la recorrió, no solo por ella misma, sino por los demás en el coche. Malditos sean. Casi nunca se enojaba con otros conductores, no entraba en disputas, y aunque casi siempre, si algo sucedía en la carretera, ella no era la culpable. Scarlett tragaba insultos como estos viejos no deberían conducir o esa rubia sin cerebro, solo para liberarse lo más rápido posible. Pero ahora, cuando vio que el jeep se detuvo cerca del mirador al que se dirigían, Scarlett no pudo contenerse. Golpeó la puerta con fuerza y caminó hacia el coche negro, cubriendo la distancia entre ellos con 4 pasos largos. «¿Estás loco?», se lanzó hacia el chico que había bajado del coche. ¿Te das cuenta de que casi nos matas a todos? Y se quedó en silencio, porque ese tipo la miraba sin el menor atisbo de culpa, con una sonrisa tan leve, como si no estuviera viendo a una persona, sino a una lagartija en el camino que pensaba aplastar con el pie. Fue entonces cuando lo reconoció. No publicaban su retrato en los periódicos, pero a menudo encontraba menciones de él en internet. Y también fotos. Demasiado a menudo, el hijo del dueño se metía en todo tipo de historias. Y generalmente con el coche, sí,
persiguiendo a sus amigos por las carreteras de la ciudad nocturna a gran velocidad y atropellando a alguien, o sus secuaces se metían en peleas que él mismo provocaba, o alguna fiesta escandalosa sonaba por todo el distrito. Si se le pudiera llamar orgía, pero nadie se atrevería. La indignación luchaba en Scarlett contra el miedo, sobre todo porque, como resultó, Logan no viajaba solo, nunca viajaba solo, y sus dos amigos, de la misma edad y tal vez de un cuerpo aún más robusto, ahora estaban junto a él, sonriendo de la misma forma maliciosa. Scarlett recordó el pendiente. Quiso comprobar si su cabello lo cubría, pero no se atrevió. Quedaba alguna esperanza de que los rizos rubios ocultaran sus lóbulos. Pero la esperanza resultó inútil. «Te recuerdo», dijo Logan, sin prestarle atención a la ira de Scarlett, ni tomando en cuenta su estado de ánimo. «¿Eres tú la que iba caminando descalza por la playa? Seguro que no me olvidaste. Mira, aún llevas mi marca». La miraba como si fuera el dueño que regresa a su casa y revisa que todo esté en orden. «Entonces, eras tan pequeña. Pensé que ahora estarías bonita, pero quién sabe que habrías crecido. Y vaya, resultaste ser nada mal, bastante bien». Sus turistas empezaron a salir del coche. Scarlett debería haberse acercado a ellos, pero no podía. Se quedó allí, paralizada, mientras el hijo del dueño la rodeaba, mirándola desde todos los ángulos. «¿Dónde vives? ¿Y a ti qué te importa?». «Pues claro que me importa. Porque ahora te vienes con nosotros». «No voy a ir». «¿Quién te va a preguntar?». Su sonrisa se ensanchó aún más. Scarlett sabía que gritar no servía de nada. No había nadie alrededor. No iba a ser el padre de familia quien la defendiera. Y lo trataban como a un perro. Aún así, cuando la arrastraban hacia el coche, Scarlett lanzaba miradas desesperadas hacia la familia, que estaba atónita. Si es que estas personas no tienen miedo, si logran contar. No han visto nada. Se acercó uno de los hombres después de que las puertas del jeep se cerraran y engulleron a Scarlett. ¿Está claro? ¿Pero cómo vamos a salir de aquí? Ni siquiera sabemos dónde estamos. El hombre no se atrevió a decir nada. «Tenemos niños. Cojan un aventón, no se morirán». Con esas palabras, el chico se subió al coche. Y el jeep arrancó tan rápido que casi pasa por encima de los pies del turista. Apenas lograron saltar. Y unos minutos después, el polvo se alzó y la respiración se volvió pesada. Los adultos quedaron tan impresionados por lo sucedido que no pudieron hablar de inmediato, aunque los niños no paraban de preguntar qué estaba pasando. Ya bien entrada la noche, la madre de Scarlett llegó al hotel donde se alojaba la familia. Estaba consumida por la ansiedad y buscó la libreta de notas de su hija, donde Scarlett anotaba su calendario de excursiones y los números de teléfono de sus clientes. Solo ella, esa mujer llorosa, fue quien se atrevió a contarle a la policía lo que había sucedido en el mirador, pero ni el número del coche recordaban y decían que estaban en shock. No era algo que les preocupara y estaban firmes en eso. No pudieron describir bien la apariencia del tipo. Un hombre grandote, con una camiseta negra y con unos amigos más. Luego miraban por la ventana, viendo cómo la pequeña figura de una mujer, cubriéndose el rostro con las manos, se alejaba. «Solo no me dejes en el arbusto espinoso». Esa frase surgió en la cabeza de Scarlett y, por alguna razón, se convirtió en lo único a lo que se aferraba, como si fuera un salvavidas. Ya llevaban unos 10 minutos viajando. Scarlett estaba aplastada en el asiento trasero entre dos gigantes. Trataba de no prestar atención a sus bromas sucias. Lo único que necesitaba en ese momento era arañar una oportunidad fantasmagórica de salvarse. «¿Me vas a llevar al castillo?», preguntó brevemente Scarlett, ignorando aún a los amigos de Logan. «¿Y qué? Siempre he querido ir». «¿Entonces qué? ¿No solo eres guía turística, sino también chica de compañía? ¿No has visto todas las casas de tus clientes? ¿No has estado en ninguna?».
Es cierto. Ustedes nunca dejan entrar a nadie, se quedan como arañas en su tela. Pero siempre hay una salida. ¿Y cuál es tu salida? Te aseguro que las puertas allí son como las de una caja fuerte. Ni una pulga podría pasar. No escaparás, querida. Hay una salida. Por la ventana. Ya una se escapó por la ventana de tu papá. Yo no le tengo miedo a la muerte. No pienses que me voy a quedar quieta, te lo morderé. Ella asintió hacia su muñeca. Algo había cambiado. Casi de forma imperceptible, pero Scarlett lo sintió. ¿No le tienes miedo a nada?, preguntó Logan. Pero ya no había en su voz esa firme confianza, ni la burla de antes. ¿Por qué no?, dijo Scarlett deliberadamente, con un tono firme, uno que nunca había usado antes en su vida. Tengo miedo de las fortalezas. Dicen que allí los fantasmas caminan en grupos, pisándose los talones unos a otros. Una amiga pasó la noche allí. Casi no salió viva. Pero no tengo miedo de tus tonterías con el castillo, no. Logan, qué buena idea, exclamó uno de los chicos, animándose. Ahora están haciendo una reconstrucción, no hay nadie por ahí. Vamos a meterla en una de esas trampas. Que pase una noche o dos ahí, y luego la rescatamos. Va a estar muy tranquila. Mejor que esa loca que se va a morder las manos o te va a degollar. Logan pensó durante un minuto y luego se animó. ¿Y qué? Vamos. Sentía que tendría algo inusual para divertirse. Casi nada se le escapaba. Casi todo lo que había en el mundo ya lo había probado. Pero revivir una historia de familia, considerando que sus antepasados metían a sus enemigos o incluso prisioneros en esas cavernas horribles, hacer lo mismo que ellos, le resultaba muy tentador. Y no escaparías, incluso si hubiera una pequeña ventana en esa cueva, sería tan estrecha que no podrías pasar por ella. Si te atreves a escapar, caerás al acantilado. Solo te quedará tirarte al vacío para estar segura. Y si esa loca lo intentaba, nadie jamás pensaría en Logan. No era como aquella vieja historia con su padre. Aunque el dueño podía hacer casi todo, ¿cuántos recursos tuvo que gastar para ocultar esa antigua historia? Pero aquí estaba una chica imprudente, sola, se metió a las montañas, se estrelló, y es su propia culpa. Sin embargo, Logan no dudaba de que esa chica jamás saldría de esos túneles subterráneos. El rifle de caza Kevin lo compró correctamente, reuniendo los documentos y obteniendo su licencia de caza. Pero no tenía sentido buscarlo entre los que salían a disparar aves o a cazar jabalíes y luego celebraban con historias sobre sus trofeos. Kevin se iba solo al bosque, la soledad había sido su sombra, su otro yo, y volvía sin ningún trofeo. Tenía otro propósito, mantener sus habilidades de francotirador y esa concentración interna que sería fácil perder en un campo de tiro. Y la determinación interna, la disposición a llegar al punto de no retorno, era tan necesaria para él como una mano firme y equilibrada. Se alejaba a lugares donde no podían encontrarlo otros cazadores, donde nadie escucharía el sonido de su disparo. Y disparaba al objetivo solo hasta que llegaba esa sensación de que estaba listo para todo lo que pudiera surgir de su plan. Durante todos esos años, había gastado muy poco en sí mismo. Guardaba sus honorarios, y para cuando decidió que era el momento adecuado, tenía suficiente dinero para comprar un rifle de francotirador en el mercado negro. Si la madre de Scarlett seguía la vida del dueño, no con un propósito específico, sino por precaución, suspiraba aliviada cuando se enteraba de que él se iba del país. Sin embargo, Kevin sabía exactamente lo que necesitaba, lo que estaba esperando. Incluso el enemigo más fuerte tiene su momento de debilidad. Se abre una rendija y había que esperar pacientemente ese momento sin dejarlo escapar. Cuando Scarlett lo condujo al lugar más cercano al castillo, Kevin volvió a convencerse de que no valía la pena buscar la suerte allí. El castillo estaba demasiado apartado de la gente, demasiado bien protegido.
Intentar llegar a alguien oculto detrás de sus murallas no valía la pena. Solo quedaba explorar otras opciones. Las carreteras cercanas, algunos lugares de la ciudad donde de vez en cuando pasaba el dueño. Kevin sabía que iba a esperar pacientemente, que dedicaría su vida a esperar, y lo lograría al final. Lo que le sucediera al después, no le preocupaba. No pensaba en las consecuencias, y, siendo sincero, no le importaban. Pero entendía que debía planificar cuidadosamente cada paso para que la obra de su vida no quedara incompleta. En el hotel, tomó una habitación en el segundo piso, con un balcón bajo que sobresalía sobre el jardín. No era fácil para los extraños subir hasta allí, pero desde allí no tendría problemas para irse si fuera necesario. Kevin no sabía cuánto tiempo se quedaría. Por ahora había pagado por 2 semanas, y luego ya se vería. Por la mañana, fue al mercado al que había ido Mary en su último día. Necesitaba conectar con la vibra de Mary. Desde un punto de vista lógico, esto era inexplicable, pero las oportunidades que se nos presentan a veces no siguen ninguna lógica. Aquí tienes la traducción al español. Con los años, el mercado se había vuelto casi irreconocible, aparecieron nuevos pabellones, carteles, pero el lugar cobraba vida a la misma hora. Y ahora, aunque la mayoría de los turistas aún dormían, los comerciantes ya estaban colocando sus productos en los puestos. En la antigua fortaleza también había mercaderes que cada día bajaban al valle para abrir sus tiendas. Kevin lo recordaba. En aquel entonces había competencia y lo desaconsejaban en silencio. No debía comprar pepinos a Patrick ni albaricoques a Tom. Sí, su jardín lo riega con los residuos del pozo séptico, fertilizantes, ya sabes, ¿de verdad te atreverías a comer algo así? Pero, ¿cómo ignorar el requesón casero, los albaricoques aterciopelados, las uvas moradas o los pepinos recién arrancados de la huerta, sin pensar en otra cosa más que en satisfacer el hambre? Y ahora, los primeros compradores eran bienvenidos. La primera comerciante lo agarró rápidamente y con su charla y sus manos ya comenzaba a poner en la balanza las ciruelas amarillas y transparentes. Miel. Miel pura. Pero, mientras contaba el dinero, Kevin se detuvo, escuchando la conversación de las mujeres que estaban cerca, con sus mercancías. Así que robaron a esa chica en plena luz del día y se la llevaron. La madre está a punto de irse por la ventana de la desesperación. Sí, conozco a esa familia. Lo último que pensaba es que ellos se meterían en un lío así. Siempre tan callados. Te encuentras con ellos y son los primeros en saludarte. Y esa chica Scarlett. No sé si tiene 18 o 19 años. ¿Y por qué ella? Bueno, es bonita, no te lo voy a negar. Pero ¿cómo saberlo? La madre había estado ocultando a todos que su hija le había gustado a Logan desde hacía mucho tiempo. Y ahora Scarlett no había vuelto a casa y la madre salió a buscarla. Porque en la policía ya sabes lo que pasa. Y las personas que vieron todo esto, las que vieron cómo la metieron en el coche, lo contaron. Bueno, si hay testigos, ¿cómo es que la policía no hará nada esta vez? ¿Qué testigos? Todos se asustaron, se reunieron rápidamente y se fueron. ¿Y ahora a buscarlos? Y a la madre le dirán que todo es un invento. De verdad, creo que me estoy volviendo loca, dijo la comerciante más gruesa, mientras cambiaba los albaricoques de forma tan descuidada que dejaba huellas de sus dedos en los suaves lados de la fruta. Esto parece la Edad Media, dueño y señor. Siempre fue así en mi vida, y seguirá siendo. Su hijo creció. Que, ahora la madre no tiene miedo de contar la verdad. Ahora ya se ha acordado de nosotros. ¿Y qué puede perder ahora? Su única esperanza es que todos se enteren. Tal vez entonces esa araña se asuste y decida dejarla ir. Se cansará de jugar con ella y la dejará ir. Cuando pasó esto, preguntó Kevin, olvidándose del cambio que la comerciante le había dado. Lo supe ayer, dijo la mujer gruesa. Estos son los casos que tenemos.
Ustedes vienen aquí para descansar como en el paraíso, pero no todo es tan tranquilo y pacífico. ¿Quién me puede dar la dirección de esta familia? Kevin hizo la pregunta a las mujeres. Por favor. ¿Quiere ayudar?, adivinó una de ellas. Bueno, ayude. Siempre vivieron pobres y ahora la madre necesitará dinero, eso seguro. No sé si está en casa o en el hospital. Pero seguro que saben cuánto cuestan los medicamentos, ¿verdad? Dígame la dirección, la recordaré. No pasaron ni 20 minutos cuando Kevin llamó a la puerta del jardín de una casa en una calle tranquila. La puerta estaba hecha de 3 tablones, con la pintura marrón desconchada por el paso del tiempo. No había timbre. Sin embargo, con un toque delicado, la puerta sin cerrar se abrió por sí sola. Kevin caminó por el sendero que atravesaba el jardín hacia la casa. 2 mujeres estaban sentadas en el porche. Una, bastante mayor, demacrada, con los ojos rojos de tanto llorar. La otra, más joven, se levantó al verlo, tapándose la boca con las manos. Probablemente no dudaba sobre la noticia que traía. El corazón de Kevin se apretó como no lo había hecho en muchos años. Era como si hubiera regresado a ese momento en que se enteró de la muerte de Mary. Kevin levantó las manos en un gesto tranquilizador. No traigo malas noticias, quiero saber algo y tal vez pueda ayudar. Pero no es de la policía, dijo la madre joven, y en su voz había más de una afirmación que de duda. Kevin se dio cuenta de que ella ya había estado allí, ya había intentado poner a todos en alerta, pero no había logrado nada. Le dijeron algo como, esperen 3 días, la chica es joven, salió de fiesta, se escapó, decidió no informarles, y ahora la madre y la abuela se están golpeando contra esa incertidumbre como aves contra el cristal. Cualquier momento, su corazón no lo soportará. No soy de la policía, dijo él, y escuchó una nota disculpante en su propia voz. Entiendo que ustedes saben en manos de quién está su Scarlett, y que esa persona la ha estado observando desde hace tiempo, ¿es cierto? Y me gustaría ver una foto de su hija, si es posible. La madre temblaba. Ni el chal de plumas que se había echado sobre los hombros ni el hecho de abrazarse a sí misma para calmar el temblor la ayudaban. Pasó rápidamente a la habitación y volvió pronto con un álbum de fotos de tapa de vinilo rojo. Un álbum viejo en el que se pegan fotos de los niños desde su nacimiento a lo largo de los años. La madre abrió el álbum en la última página, acarició la foto de una hermosa joven rubia con ojos grandes y claros. No había nada en ella que indicara que fuera una chica moderna y descarriada. Así parece una víctima fácil. Dóblale los brazos y llévala donde quieras. Contrataré a un asesino, dijo la madre. Venderemos todo lo que tenemos. Esta casa, todo. Y contrataremos a alguien que finalmente mate a esa escoria. Chloe, intervino la abuela. Ahora hay que pensar en cómo ayudar a Scarlett. No debemos tener esos pensamientos ahora. La madre se desplomó sobre la mesa, llorando, conteniendo su dolor. Era como si todo ya hubiera sucedido, como si estuviera de pie sobre el ataúd de Scarlett. Preguntarle ahora era imposible. Y la historia del pendiente, Kevin la conoció de la abuela. Ella también había cambiado en estas 24 horas. Si Kevin la hubiera conocido antes, habría notado lo envejecida que estaba. Ya no era una mujer mayor, sino alguien completamente sumida en sí misma. Parecía una anciana un poco loca, pero él no sabía qué decirles a ambas, porque ahora solo le quedaba una opción. Arriesgarse y no sabían cuáles serían las consecuencias de la acción que había decidido tomar. ¿Qué pueden hacer por ella?, preguntó de nuevo no la madre, sino la abuela. La madre aún no podía hablar con coherencia. Intentaré averiguar dónde está y luego actuaré según las circunstancias. Y una pregunta más, por favor. Entiendo lo difícil que debe ser para ustedes, pero necesito saberlo. Ustedes conocen mejor a Scarlett. Si lograra escapar, ¿a dónde iría? ¿Volvería a casa o intentaría esconderse en algún lado?
O tal vez correría a la policía. O, por el contrario, se iría lejos sin decirle nada a nadie. La madre levantó la cabeza al oír estas palabras. Ella y la abuela intercambiaron miradas. La fortaleza, dijo la abuela. Siempre fue el lugar más querido para ella. Como dicen, un lugar de poder. Ella iría allí en busca de consuelo, y allí se puede esconder de tal manera que nadie te encuentre. Es un verdadero laberinto subterráneo. ¿Conoces esa antigua fortaleza? La ciudad de las cuevas. Está en restauración ahora, es cierto, pero no tengo duda de que Scarlett se habría ido allí. Kevin cerró los ojos ligeramente, dando a entender que había tomado nota de todo. ¿Y si voy yo misma? Se levantó la madre. Tal vez realmente se escapó y está escondida allí. Iré y la buscaré. Ni se les ocurra, dijo él tajantemente. Nada de moverse, ni un solo paso ahora, para no perjudicar ni a su hija ni a ustedes mismas. Su único trabajo es esperar. ¿Entiende lo difícil que es esperar y no hacer nada? ¿Alguna vez ha pasado por algo así? ¿Ha estado en nuestro lugar? Lo último que Kevin haría en su vida sería contarles a los familiares destrozados de Scarlett sobre Maeve. Porque ellos aún tenían una oportunidad, una esperanza, mientras que él ya no. Scarlett realmente conocía bien los laberintos subterráneos. Claro, no podía recorrer todos, muchos pasajes estaban simplemente bloqueados y nadie tenía intención de despejarlos. Los techos de las cavernas se derrumbaban y los pasillos que los conectaban se volvían intransitables. Ella también jugaba a todo o nada, porque la banda en manos de la que había caído podría haber hecho con ella lo que quisiera, sin testigos, para luego dejarla en uno de los sacos de piedra hasta que llegara al límite. Sin agua, sin comida, completamente desesperada, o incluso simplemente empujarla desde un acantilado. Después de todo, ¿quién lo vería? Pero a ella solo la tocaban, con gusto, disfrutando de cada momento, y luego la empujaban a esa cámara de la muerte que los guías turísticos solían usar para asustar a los turistas. Aparentemente, Logan y sus cómplices no conocían tan bien estos lugares, pero esta cueva era conocida por todos. Algunos decían que podrían mantener a un prisionero aquí durante décadas, pidiendo un rescate completamente desmesurado. Otros contaban que aquí es donde se realizaban las ejecuciones. Y lo describían con todo lujo de detalles. Ahora la entrada estrecha estaba bloqueada por una reja de hierro. Pero Logan, al parecer, tenía la llave, probablemente heredada de su tatarabuelo. Aquí es donde te quedarás. Por último, Scarlett recibió un empujón tan fuerte en la espalda que no pudo mantenerse de pie y cayó al suelo de piedra, raspándose la rodilla. Tal vez no vengamos mañana, dijo Logan, saboreando cada palabra, tratando de capturar el terror en sus ojos, pero no lo consiguió. Entonces, pasado mañana. Habrá que traerte un poco de agua, pero te la daremos solo si pides muy bien. Muy bien. Recíbenos de rodillas y con la boca abierta, sugirió uno de sus amigos. Descarados, engordados, satisfechos. Scarlett no podía permitir que el odio la ahogara en ese momento, que la obligara a hacer algo imprudente. Caminó hasta el fondo de la cueva, la cámara, se acomodó en una saliente de piedra, abrazó sus rodillas con las manos y empezó a mirar por la ventana. ¿Estás actuando en algún papel?, se sorprendió Logan. ¿Una herrería, eh? Bueno, adelante, adelante. Entrena con fantasmas aquí hasta que volvamos. Se fueron riendo, discutiendo a propósito en voz alta sobre cuándo volverían a verla y qué harían con ella entonces. Scarlett no se movió hasta que su agudo oído dejó de escuchar el sonido de sus pasos y voces. Luego, el ruido del coche alejándose se oyó. Y fue entonces cuando suspiró aliviada. Scarlett se levantó, se acercó a una de las ventanas talladas en la piedra. Eran gruesos, irregulares cuadrados, que solo servían para que entrara luz en la cueva y para evaluar el grosor de las paredes de piedra. Estaba fría en la cueva, y por la noche haría aún más frío.
Scarlett sabía que tenía poco tiempo, muy poco. Ojalá tuviera 24 horas de ventaja, pero tal vez fuera menos. Y durante ese tiempo, nadie vendría aquí. Eso no lo dudaba ni por un segundo. No podía pensar en cómo su madre y su abuela, en casa, estaban al borde de la desesperación. Pensar en ello solo la desestabilizaba emocionalmente. Pero lo que no podía suprimir de ninguna manera era la sensación agonizante de la sed. Había pasado todo el día bajo el calor. Desde la mañana no había comido, y con todas estas preocupaciones encima, la situación empeoraba. Caminó lentamente por la cueva, inspeccionando cada piedra, golpeándola con los dedos, pero no encontraba ninguna señal de esperanza. La cueva estaba completamente limpia, todo había sido arreglado especialmente para los turistas. Para que a través de la reja de hierro pudieran ver las paredes desnudas, la saliente de piedra que servía de banco y cama para el prisionero. Oh, y aquí había una especie de hierro sobresaliendo de la pared. Probablemente lo usaban para sujetar una cadena, por si había que ponérsela al prisionero. La noche llegó, pero no trajo alivio. Los ojos de Scarlett se acostumbraron bastante rápido a la oscuridad, que en realidad no era total gracias a las ventanas. La noche estaba clara, y la luz de la luna recorría la cueva de un extremo a otro. Scarlett tenía frío, pero ni siquiera lo notaba. Sin embargo, su mente parecía estar al borde de estallar. Buscaba una salida una y otra vez, pero no la encontraba. Pero mucho más aterrador que la noche era el día siguiente, cuando, desde la mañana, esperaba cada minuto la llegada de sus torturadores. Se preguntaba qué tendrían en mente. Y entendía que no tenía nada, absolutamente nada, con lo que defenderse. Cada sonido la hacía quedarse quieta y contener la respiración. Pero no llegaron. Quizás decidieron dejarla sufrir un poco más. ¿Para que fuera más dócil? ¿O tal vez Logan simplemente se distrajo con otros asuntos? Al caer la tarde del segundo día, la sed se volvió casi insoportable. Scarlett se preguntaba si tal vez por la noche, debido a la diferencia de temperatura, aparecería algo de humedad en las paredes de piedra que podría lamer con la lengua. Era imposible abrir la reja de hierro en la puerta. Tampoco podía hacer un túnel. No había tierra, solo piedra. Lo único que intentó Scarlett fue pasar por la ventana. Casi lo logró. Pero ese fue el último paso. Un paso desesperado. Salir por la ventana y caer al abismo solo era posible si no quedaba ninguna otra opción, si la muerte parecía preferible. Este es mi bastión, mi lugar, pensaba Scarlett, frotándose la frente con la mano entumecida. ¿Por qué demonios no puedo hacerlo? Es que todo, absolutamente todo está perdido, y estas paredes no me sirven de nada. Se orientaba bien por las estrellas y se durmió, probablemente cerca de la medianoche, pero no durmió mucho, unas 2 horas. Despertó cuando ya comenzaba a acercarse el amanecer. Pero las ventanas de la cueva daban al norte, y aquí todavía estaba completamente oscuro, aunque en el este ya se vislumbraba un tinte azul en el borde del cielo. Al principio, le pareció un sueño, porque eso no podía ser. En una esquina de la cueva, en la más oscura de sus esquinas, estaba una niña. Tenía, probablemente, entre 10 y 12 años. Frágil, delgada, vestida con un largo vestido rojo cereza que parecía brillar tenuemente. Sus cabellos estaban trenzados y llevaba en la cabeza un gorro parecido a una cofia. Scarlett empezó a parpadear con frecuencia y hasta a apretar los párpados, porque solo podría ser una alucinación, producto de los nervios y la deshidratación. La niña se acercó a ella. Scarlett entendió que si no era una visión de su cerebro inflamado, era un fantasma. Pero la pequeña huéspeda no era transparente, solo estaba muy pálida. Levantó una jarra. Y resultó que sí, la niña tenía una jarra. Y le dio de beber a Scarlett. Nunca pudo olvidar cómo bebió esa extraña agua, o más bien, una especie de niebla que salía de la jarra. Pero la sed se apaciguó. Y no solo eso.
La fuerza comenzó a regresar. —¿Gianni? —preguntó Scarlett en voz baja. —¿Eres tú? Y la niña parpadeó, exactamente igual que lo había hecho Scarlett antes. Era muy pequeña, muy triste y solitaria, tan solitaria que le apretaba el corazón. Tal vez hacía ya varios siglos que nadie venía a visitarla, que nadie le traía agua. —¿Qué debo hacer, Gianni? Con los mismos pasos silenciosos, la niña se acercó a la pared y se apoyó en ese trozo de metal que sobresalía de la roca. No pasó nada, pero Scarlett la entendió perfectamente. Con 2 pasos estuvo junto al trozo de metal y hizo lo mismo que la pequeña huéspeda, se apoyó sobre él con el pecho y las manos. La grieta que se abrió en la pared era tan estrecha que parecía una trampa. Si te adentrabas en ella, te aplastaría. Pero Gianni ya no estaba detrás de Scarlett, sino frente a ella, en lo profundo de la oscuridad, y de allí venía una débil luz. Y la joven ya no dudó más. Entró en el estrecho pasillo y comenzó a caminar. No caminaba, se deslizaba entre las paredes, a veces haciendo esfuerzos para continuar. Si algo hubiera sucedido allí a Scarlett, nadie jamás la habría encontrado. Ella lo comprendía claramente. El suelo descendía gradualmente. Bajaba hacia algún lugar y el camino parecía interminable. Scarlett se prohibió pensar en cualquier cosa. Era necesario seguir hasta que las fuerzas se agotaran y luego también. Internamente, se preparó para caer eventualmente y tal vez eso no sería el peor de los desenlaces. Por eso, se sorprendió profundamente cuando de repente olió aire fresco nocturno y se encontraron en una pequeña cueva que parecía un nicho al pie de la montaña. Habían escapado. Ahí estaba el sendero que descendía desde la fortaleza hasta el valle. Scarlett miraba a su alrededor, buscando a Gianni. La buscaba con la mirada, pero ya no había nadie cerca de ella. Solo allí, en algún lugar de la cima, donde estaba la tumba de la niña, un destello brilló por un momento y se apagó enseguida. O tal vez fue solo una estrella fugaz. Al final de ese primer día después de la desaparición de Scarlett, Kevin ya conocía los números de los coches que pertenecían a la familia del dueño y sus allegados. Podían estar manteniéndola en el castillo, de hecho, probablemente allí era donde la habían escondido y en caso de necesidad, literalmente, en lo más profundo. Sin embargo, aún quedaba alguna posibilidad de que la trataran de otra manera, que la hubieran escondido en algún lugar, y esa posibilidad no se podía desechar. Kevin esperaba. Había logrado acercarse al castillo sin ser visto, mucho más cerca de lo que Scarlett hubiera permitido. Estaba casi junto al camino, solo un ojo muy agudo lo habría distinguido en la densa vegetación. Tenía un rifle de francotirador con él. Y le habría ido muy mal si alguno de los hombres del dueño lo hubiera detectado. En ese caso, su comportamiento no podría haberse interpretado de otra manera, como una emboscada o una caza. Y claramente no había decidido cazar a los halcones locales. Kevin no sabía cuánto tiempo pasaría allí, esperando descubrir algo, alguna pista, pero ya era tarde por la noche y aún no se había ido, ya estaba claro que pasaría allí la noche. Se quedó dormido, con la cabeza apoyada en el húmedo suelo del bosque. Su oído era agudo, y sería muy difícil que alguien pudiera acercarse a él sin ser detectado. Kevin no podría haber imaginado que en algún momento su sueño se volvería tan profundo que lo transportaría a otra dimensión, donde lo que parecía una visión se percibía como real. Vio a una extraña niña, como si hubiera llegado desde lo más profundo de los siglos. Vestía ropa escarlata, púrpura, un tono que la penumbra no permitía distinguir claramente. Era algo similar a un vestido largo, como los que se pueden ver en los museos etnográficos. La niña se apartó, dejándole ver la cueva, y allí estaba Scarlett, sentada sobre una roca. La panorámica cambió, como si la cámara de cine hubiera decidido filmar el fondo. Ahora, ante él, como en la palma de la mano, estaba la antigua fortaleza, y era allí donde se encontraba la cueva, y dentro de ella, la prisionera.
Él mismo observaba todo esto, tumbado en la ladera de la montaña, con un rifle en las manos. Era temprano por la mañana. Abajo, el camino serpenteaba, y por él circulaba una camioneta negra. Kevin se despertó antes del amanecer. No sentía cansancio, ni pesadez en la cabeza. Al contrario, sabía exactamente qué hacer. Ya no era él quien decidía qué pasaría después. Todo parecía estar resuelto por él. Los hijos no son responsables de sus padres, pero a veces, desde el principio, está claro que lo superarán. ¿Y sería suficiente castigo para el dueño una bala entre los ojos? El sufrimiento, medido en un instante. Pero lamentar a la carne de tu carne, a aquel que criaste como reemplazo, ese dolor se extiende por años y termina con la vida. Ya comenzaba a amanecer cuando Kevin llegó al pueblo desde el que comenzaba el camino hacia la fortaleza. Le tomó media hora más llegar a las ruinas, y luego, subiendo aún más hasta la cima, ocupó el lugar que había visto en su sueño. Ahora, delante de él, estaba todo el camino. Cualquier persona que se acercara, él la vería desde lejos y tendría tiempo para apuntar. Ni siquiera intentó buscar a Scarlett. Ahora tenía otra tarea. Si se pensaba lógicamente, el hijo del dueño no podría haber llegado tan temprano. Kevin cerró los ojos un momento para revivir su imagen. Alto, con un rostro fresco y regordete, labios gruesos, puños apretados, consentido por la suerte, nunca había conocido el trabajo duro, pero sí había aprendido a lidiar con los indefensos. Tan acostumbrado que no esperaba ni siquiera la indignación de sus víctimas. Solo el miedo se reflejaba en sus rostros, alzados hacia él en lucha. Por un momento, Kevin sintió una náusea tan profunda que bajó la cabeza y respiró con calma para evitar vomitar. Logan no podía haber llegado temprano, porque ese pavo gordo seguramente seguía durmiendo hasta el mediodía. Pero en un breve sueño, Kevin había visto su coche contra el fondo del cielo al amanecer. Y ahora esperaba. Cuando en la distancia se oyó el rugido del motor, solo tuvo que mover el cañón del rifle. Ya no era un hombre. Se había convertido en una máquina impasible, y todas las mediciones, estimaciones y cálculos parecían ocurrir fuera de su conciencia. Ni siquiera intentó disparar a las ventanas oscurecidas del jeep, disparó a la rueda. Y eso fue suficiente. Después, Kevin se levantó completamente en la cima, su silueta negra contra el fondo del cielo del amanecer, y miró el coche que se deslizó cuesta abajo, dio 2 vueltas, se volcó pesadamente y finalmente se incendió en una gran llamarada. Tenía poco tiempo. Sabía que el fuego sería visible desde lejos, que pronto llegarían las personas. Pero no intentó esconderse ni huir rápidamente, ni borrar sus huellas. Se dirigió a la fortaleza porque sabía que era lo correcto. Y no se sorprendió cuando vio a lo lejos la figura de una chica. Ella se detuvo, y luego lentamente comenzó a subir hacia él. Lo mejor era no encontrarse con ella, porque si no tenía ni una sola oportunidad de suerte, comenzarían a buscarlo tanto en la tierra como bajo ella. Cavarían profundamente y, al final, lo encontrarían. No se podía permitir que nadie pensara que Scarlett y su destino tenían algo que ver con él. Él tenía su propia razón para la venganza, y era más que válida. Kevin no creía en eso de que los muertos perdonan todo y a todos, que les son indiferentes los asuntos terrenales. Pensaba que Mary finalmente había encontrado la paz. Y también sabía que todo lo que había hecho, al enviar el coche al abismo, estaba justificado. Y sucediera lo que sucediera con él, todo estaría bien, porque esa niña estaba viva y seguiría viviendo, y nadie volvería a tocarla. Se acercaría a ella solo un minuto, para asegurarse de que estaba a salvo. Scarlett ya estaba a 2 pasos de él. Y sí, estaba a salvo. Pero en su mejilla y en su cabello había sangre. Kevin extendió la mano, como preguntando qué era eso. «¿Está allí?», preguntó Scarlett, señalando hacia el abismo. El hombre asintió. Entonces ella abrió la mano, donde descansaba el pendiente de rubí arrancado de su oreja.
Scarlett quiso lanzarlo también al abismo, pero el pendiente voló unos metros y desapareció en la hierba seca.